Senador Bolívar, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mizrahi. Hola, muy buenos días a usted y a sus televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a usted, senador. A ver, si pudiera resumir o si le preguntara, digo, ¿por qué para el gobierno, por qué para el pacto histórico es importante que se apruebe esta reforma política? ¿Por qué mencionaría? Bueno, mire, Colombia es uno de los países que tienen mayor corrupción en el mundo. Esa corrupción nace de las campañas políticas, porque en la actualidad los candidatos tienen que invertir enormes sumas de dinero para alcanzar una curul, un escaño en el Congreso. Esto hace que al llegar al Congreso tengan que recuperar ese dinero que invierten haciendo, aquí les llamamos, bueno, cometiendo actos de corrupción, para no usar otros calificativos. Entonces nosotros queremos primero que esas luchas individuales cesen, que ahora sean listas cerradas. Es decir, por ejemplo, en una lista de un partido pueden ir 20, 30, 40 candidatos, depende de la elección, y cada candidato está en su lucha por ganar el escaño. Ahora nosotros votaríamos por una lista cerrada. Hoy hay una opción de hacerlo, pero es opcional, no es obligatoria. La nuestra, por ejemplo, fue una lista del pacto histórico que obtuvo 20 senadores de la República, y hay muchos de esos 20 que no invirtieron, van a reírse de la suma, $1,000 en su campaña, porque hicimos una lista y la gente tenía que votar únicamente por el logotipo de esa lista, ya no por personas, sino por partidos. Eso arreglaría muchísimo, digamos, ese determinante de la corrupción que es la financiación de las campañas. Además, queremos que la financiación sea 100% estatal, porque también pasa que los grupos económicos, que los narcotraficantes o los contratistas del Estado meten grandes sumas de dinero a ciertos candidatos para que ellos a su vez, cuando ya salgan elegidos, les devuelvan los favores a través de exenciones tributarias, descuentos tributarios, etcétera, que los hacen más ricos a ellos, y entonces la política se ha vuelto una inversión para estos grupos de poder. Perfecto. Ahora, le quiero ir preguntando por varios aspectos de la reforma que propone en este caso el gobierno. Uno que está generando mucha controversia es la extensión de los mandatos a 5 años. Esto incluiría el mandato presidencial. ¿Por qué de 4 a 5 años? No, eso fue una proposición dentro del proyecto que se está manejando en el Congreso. Algún congresista presentó una proposición para alargar un año los periodos, pero enseguida el gobierno salió a desmentir que haya sido producto de algún convenio con el gobierno, y nosotros defendemos que el periodo del presidente sea de 4 años, igual que el nuestro de los congresistas, porque ese fue el mandato popular, eso fue lo que la gente votó en las urnas, y nosotros no vamos a alterar ese periodo. Lo hemos dicho desde un comienzo. Gustavo Petro entrega el poder el 7 de agosto de 2026 y no nos vamos a perpetuar ahí, a menos que la gente quiera, a través de otro candidato, que el pacto histórico siga gobernando. Ok, o sea, ese compromiso se mantiene inalterado más allá de que haya alguna voz que pueda pretender que se extienda. Sí, hay muchas voces de la gente que está viendo el cambio, está muy entusiasmada la gente porque se están viendo cosas nuevas, pero nosotros somos demócratas y no vamos a alterar ese periodo. Si llegara a trabajarse un aumento del periodo, que sí es necesario, 4 años son muy pocos, lo haríamos a partir de 2026 para que los elegidos en ese año, que hoy no están, o sea, no estaríamos legislando en causa propia, sino hacia el futuro, ahí sí podríamos hacerlo, pero ya sobre esas reglas del juego, la gente en 2026 elegiría sus congresistas y su presidente para 5 años, pero no el actual. Otra de las reformas o de los puntos más cuestionados tiene que ver con el fenómeno del transfugismo político, y lo que un poco acusan los detractores de la reforma es que se quiere simplificar la posibilidad de que un candidato sea electo al Congreso, estamos hablando, por un partido y termine cambiando de partido una vez que asuma. ¿Esto qué responde, digamos, a esta crítica? Sí, mira, es que el régimen de inhabilidades de los congresistas es muy severo en Colombia, y hace que una persona, si se matricula con un partido, tenga que morir en ese partido a pesar de que tenga divergencias con ese partido, a pesar de que haya cambios ideológicos dentro de ese partido. Entonces,
lo que se va a permitir por una sola vez y por un término muy corto es que muchas personas, congresistas que quedamos atrapados en otros partidos, podamos regresar al partido de origen, porque, por ejemplo, les pongo un caso, Colombia Humana, que es el partido del presidente Petro, en 2018 no tenía personería jurídica. Entonces nosotros, yo estoy dentro de ellos, y otros congresistas pedimos aval a otros partidos que no son los nuestros. Entonces lo que queremos es ahora regresar al partido que nos dio origen, porque hoy Colombia Humana sí tiene personería jurídica, no la tenía en 2018. Son casos puntuales, pero hay más y sucede también con otros congresistas en otros partidos. Ahora, senador, más allá de este caso, que uno podría decir, bueno, es razonable lo que usted plantea, también es cierto que en toda América Latina ha habido muchos casos de ejemplos de transfugismos bastante burdos, digo, de personas que ganan por un partido y ni bien asumen, terminan modificándose a un partido contrario. Digo, ¿eso no termina desnaturalizando el contrato o el pacto democrático entre representante y representado? ¿No está ese riesgo con esta modificación? Sí, digamos, hay algunos riesgos, no lo vamos a negar, pero digamos, estamos hablando de casos puntuales en los que hay muchas personas que, porque sus partidos no tenían en ese momento en que empezaron a hacer política, una personalidad jurídica, terminaron en otros partidos. Y también pasa que hay unos partidos políticos que se han fraccionado porque empiezan a entrar en incongruencias ideológicas y muchas personas al interior de esos partidos no se sienten ya representados por ese partido. Caso del Partido Liberal, por ejemplo. El Partido Liberal, que es un partido cuyas ideas deberían ser muy afines a las de Gustavo Petro porque son ideas socialdemócratas, resultó apoyando una parte del Partido Liberal, su jefe, apoyando, por ejemplo, a los partidos de derecha en las últimas dos elecciones. Apoyó a Duque en 2018, apoyó a Fico en estas elecciones y a pesar de que ellos llevaban banderas de la derecha, del neoliberalismo y etcétera, y esos congresistas liberales, que se supone el liberalismo es el llamado a orientar al pueblo hacia unas reivindicaciones sociales, no se sienten representados ahí, seguramente querrán buscar también otros destinos. Quiero volver al tema del financiamiento, que obviamente es uno de los temas más delicados y escabrosos que tiene la política en la región y en el mundo, diría. Si esta idea del financiamiento 100% estatal, ¿no tiene también un riesgo que es que, bueno, las empresas o los empresarios sigan haciendo aportes, solo que en vez de que sean aportes declarados, se hagan en negro, como diríamos acá, y que queden de alguna manera a oscuras? Digo, porque es muy difícil pensar que la gente que tiene dinero va a dejar de influir en política. ¿No es mejor que se transparente eso a mandarlo a la oscuridad? Habría que modificar la ley que rige el Congreso, porque es que de verdad es demasiado acomodada. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí hay un grupo que, voy a citarte un caso que acabamos de tratar en la reforma política, en la reforma tributaria, el impuesto a las bebidas azucaradas. Pasa que ese grupo económico que tiene una embotelladora de gaseosas financia a varios congresistas. Entonces los congresistas tienen que declararse impedidos para tratar algún tema de los grupos que les han financiado sus campañas. Sin embargo, en la ley quinta, que es la que nos rige aquí a nosotros, hay un artículo que dice que si uno se declara impedido, pero la plenaria o la comisión de repente donde estemos trabajando niega el impedimento, pues él puede seguir votando por esa persona que le financió la campaña. Eso es un exabrupto. Hoy, ustedes pueden mirar acá el porcentaje de impedimentos negados es del 99%. Entonces se hacen el juego entre ellos. Entonces un grupo económico financia 60 congresistas, que son la mayoría, senadores, y entonces cuando empieza ese juego de me declaro impedido porque tal cosa, ellos mismos se lo niegan, se lo niegan y termina todo el Congreso votando a favor de ese grupo económico y sus intereses. Eso no me parece. Senador Bolívar, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ustedes muy amables.